Y que me cursó la invitación, y a mis compañeros. Con Mariano creí haber estado en varios paneles antes, él me asegura que no, que es el primero. Yo voy a seguir pensando que estuve bien. Y Mauro creo que... Pero bueno, nos hemos cruzado, somos compañeros, colegas de esta casa de estudios y, bueno, de algunos rincones psicoanalíticos también. Cuando me llega la invitación y bueno, leo de qué se trata, estuve en la charla anterior que estuvo Juan y estuvo Lito. ¿Qué hay después de la facultad? La pregunta por la formación. Y en este segundo encuentro, ¿qué hacemos cuando llega el primer paciente? Lo primero que se me vino a la cabeza fue mi primer paciente, que yo me recibí un 13 de marzo, hace ya más de 15 años, por ahí, y tenía la fortuna de que una amiga mía trabajaba en un sanatorio y una persona preguntó por una psicóloga del sanatorio y ella le dio mi tarjeta en vez de darle el turno con la psicóloga del sanatorio. Así que yo me recibí un 13 de marzo y creo que el 25 de marzo ya recibí el primer llamado. Muy bien. No sé si muy bien, rápido. Lo cual me hace hacer en primer momento un lapsus, con la forma de pérdida y olvido. Pierdo el celular el mismo día que recibo el llamado. Pierdo y lo encuentro, digamos. Pierdo y lo encuentra alguien y me lo devuelve. Bien. El segundo, pérdida, olvido, lapsus, que acontece, escucho esta primera persona que llama a mí por primera vez, porque bueno, ahora voy a contarles otras cosas que me parecen de esta cuestión primer paciente. Luego de escuchar una mujer grande, para mis 24 años era una mujer grande, termina la primera entrevista, ya bueno, venía por unas cuestiones de salud y demás, la despido, donde dejé mis tarjetas, mi DNI, no encontraba mis identificaciones. Para empezar. Por supuesto que hago la denuncia, mis tarjetas aparecieron a los 2 o 3 minutos en el fondo del bolso. Bueno, así yo empecé con el primer llamado que recibo a mi nombre, ¿no? Buscando a Olivia Dinardo, de parte de esa amiga que le da mi tarjeta, yo y mis 24 años ahí. En Caña de Goma fue esto, no fue en Rosario. Ahora, ¿por qué me quedaba pensando si ese fue el primer acto? Porque yo transcurrí un análisis de puber, de niña puber, entonces ahí yo reflexiono acerca del lugar, digamos, del analista y de la tarea analizante ahí, por lo tanto puedo decir que hay un tiempo anterior, una marca anterior que corresponde a un momento de mi vida, y por supuesto al estar en análisis en ese momento, ¿no? O sea que el primer paciente, cómo se recibe un primer paciente, yo diría que tiene que ver por lo menos con el lugar analizante de uno, en cualquier momento de su vida, porque eso retorna, digamos, y con estar en análisis en ese momento. Más, diría, ahí llamé para supervisar inmediatamente, por supuesto, llena de angustia, evidentemente. Así, esto es lo primero que se me ocurrió cuando leí el título de que se iba a tratar esta conversación, comentarles un poco aquellas aventuras del año 2008. El segundo agradecimiento que quiero hacer es que me hacen ir a un texto que yo estaba leyendo por otras cosas, pero que bueno, vino a la mano
el texto es de Lacan y es una conferencia en Bruselas que da el 26 de febrero del 77. El texto, la conferencia, está titulada Palabras sobre la histeria. Y es un texto que le debo a Pablo Sobke, uno de los últimos monstruos que nosotros debíamos atravesar para recibirnos, ¿no, Mariano? Clínica 2A. Bueno, si te tomaba al final, Pablo. Bueno, llego también entonces a mi último final, mi principio de egreso. Del saber sin poder al poder sin saber es la escritura de un pasaje, dice la convocatoria, y en esa conferencia Lacan dice que lo que se revela de nuestra práctica es lo que tiene que ver con el saber, y el saber es amor. Entonces, bueno, en principio decirles esto, digamos, que con lo primero que se van a encontrar es con la angustia, y en relación a la angustia y al no saber, la relación de la angustia, el saber con el amor, digamos. Evidentemente, en ese punto había un amor en esa joven analista queriendo ser analista por empezar a escuchar pacientes cuanto antes, digamos. Y en esa amiga, ¿no?, que da eventualmente mi nombre para que yo empiece a trabajar. Esta experiencia que les cuento podría titularse blablear. Blablear es un término que aparece ahí en esas palabras sobre la histeria, que Lacan dice allí que del síntoma histérico, podríamos decir del síntoma, se sale a partir de que una persona empiece a blablear. Ahora, para que una persona empiece a blablear, que también es un blableo del lado de aquel que comienza a escuchar, digamos, porque no hay posibilidades de que alguien hable en el sentido analítico del término, digamos, si no hay alguien que escucha en el sentido analítico del término. Y entre las dos, entre que alguien blablee y que alguien escuche, la transferencia. O sea, que vuelvo al punto del amor. Entonces, en principio, lo que les diría es que la cura, el principio de la escucha se trata de muy pocas cosas. Y se va a tratar siempre, se trata de muy pocas cosas, pero se va a tratar siempre del manejo de la transferencia. De cómo el que escucha dirige y manipula algo que además lleva al fracaso, ¿no? Porque, ustedes saben, empezamos por un inicio, pero al final eso, la palabra que usa Lacan, no me acuerdo, pero es se destruye, aniquila, algo así, ¿no? Entonces, es dirigir algo permanentemente para que al final caiga, se pierda totalmente y se aniquile. Bueno, la idea es que se llegue a ese aniquilamiento del amor y de la transferencia, y que en ese recorrido pasen algunas cosas, como que alguien pueda cambiar un poco, lo que pueda, la posición que lo hace sufrir en el mundo. En ese texto, que es el único que les traje, pero bueno, me hizo hablar de algunas cosas, dice que nuestra práctica del psicoanálisis es una estafa. Me acordaba que un analista también de nuestra casa había escrito algo sobre la estafa, sobre que el psicoanálisis es una estafa. No encontré el texto. Bueno, en dos sentidos, ¿no? Dice, los dos sentidos de la estafa podría ser, bueno, la estafa tiene que ver con el estribo. Yo me quedaba pensando, ¿no? El estribo, cuando uno monta un caballo y pone los pies en el estribo, ¿no? Y en el sentido de que es pedirle algo a alguien y que en ese pedido
sabe que no será nunca devuelto, ¿no? Uno empieza a blablear y lo que le es devuelto o lo que va a buscar nunca es, digamos, lo que va a encontrar. A ese término, a eso que nunca se encuentra, lo que uno va a buscar, le podemos llamar cura. Nunca ningún analizante va a encontrar la cura que va a buscar en principio. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué es una estafa? ¿O por qué Lacan ahí dice que relaciona la práctica del psicoanálisis con una estafa? Porque es hacer con un real. Y ese real cambia, nos encontramos con él y cambia de modo casi permanente. Lo dice ahí, sitúa ahí lo real como un punto de fuga. Recuerden que el 77 estamos en la última enseñanza, donde bueno, él se pone a jugar con los nudos, con la topología, pero me gustó mucho que, aún estando en el 77, regresa al hacer con palabras. En algún momento él había dicho, lo que se hace con palabras se puede deshacer con palabras. Bueno, y ahí el punto de la palabra es una estafa por la relación que tiene la palabra con lo real, pero como decía Milagros cuando abrió, con las palabras se pueden hacer cosas, y es con las palabras con lo que intentamos tocar permanentemente ese real. Fíjense cómo lo dice. Bueno, el psicoanálisis es una práctica de palabras, dice ahí, pero dice, es una práctica. ¿Qué es una práctica? Es aproximar cómo unas palabras operan. La práctica se trata de saber cómo es la operación de esas palabras. Y también dice, otra definición que da del inconsciente, es, bueno, el inconsciente es estar guiado por las palabras que uno no comprende. Muchas veces la primera consulta que recibimos, o por qué nos orientamos a consultar, es por algo que uno no comprende, por actos que uno no comprende, por palabras que uno no comprende. Y lo primero que escuchamos es que aquel que viene, bueno, espera darle un sentido a eso, espera encontrar de qué se trata eso, espera saber más sobre eso, y lo que va a encontrar, tanto de un lado como del otro, es que ese sentido no está revelado como tal, porque no existe. Por último, para ir dejándole la palabra y escuchar las preguntas, bueno, de la enseñanza ahí en Palabras sobre la histeria dice que es provocar en los demás el saber hacer allí. Provocar, ¿no? Y que esa provocación tiene que ver con desembrollarse en un mundo, dice, que no está hecho con representaciones, sino en un mundo de estafa. Vuelve a aparecer ahí la idea de estafa y de que lo real aparece como una estafa en el análisis. Es con las palabras, es con unas palabras que eso se resuelve. Pero no es con cualquier palabra, es con las palabras, dice allí, del paciente. Es con las palabras del paciente, dice, que el afecto se evapora. Y sitúa, el afecto se ventila con las palabras. Encuentra entonces que en ese blablear el afecto va a salir en las palabras, se va a soplar, dice, el afecto en las palabras. ¿Y esto por qué va a permitir la dirección de la cura? Porque no va a quedar el afecto engendrando el síntoma.
el afecto se va a liberar en ese blableo. Bueno, creo que más o menos para empezar. Para empezar, después seguimos hablando. Bueno, buenas noches a todas y a todos, a todes. Bueno, el ejercicio que planteé para el día de la fecha es ir tomando los distintos títulos del ciclo del encuentro del día de hoy y ligarlo a una cuestión un tanto delirante que vamos a ver qué sale de eso. ¿Bien? El nombre del ciclo es ¿qué hay después de la facultad? La pregunta por la formación. ¿Bien? Ahí en esa afirmación tenemos una pregunta sobre qué hay después de, ¿bien? Y la formación que está ligada, ¿no?, a un interrogante, ¿no? Me parece que esa articulación es un gesto muy interesante de parte de mis compañeros y compañeras de la Masota que plantean esta actividad, porque ahí tenemos una coordenada clínica. Sostener una pregunta es pensar la formación, es pensar lo que acontece, y ahí nos metemos en la segunda pregunta que nos convoca, en lo que acontece cuando llega el primer paciente. Bien, me parece que lejos de una respuesta acabada, de lo que se trata es de sostener una pregunta o una no respuesta. Por supuesto, si nos convocan para situar algunos pasajes, es para poder esbozar ciertas respuestas, porque si no, no estaríamos acá, digo, ¿no? Pero digo, para ir situando algunos puntos de tranquilidad, que no hay una respuesta definitiva. ¿Bien? Vuelvo al título del ciclo. ¿Qué hay después de la facultad? Cuando me invita el compañero Scarpolini, me pareció muy interesante la invitación, así que le agradezco a él. Me manda el flyer después y leo el título del ciclo. ¿Qué hay después de la facultad? Y hay algo que me empieza a resonar. ¿Y qué hay después de? ¿Y qué hay después de? Y no pude evitar poner en acto el gran gesto freudiano de la asociación libre. Y si ahí sitúa la pregunta por el después de, necesariamente aterricé en una obra que da cuenta de una respuesta posible en relación a lo que hay después de, y que es ni más ni menos que la obra maestra del señor Rodolfo Fito Páez, El amor después del amor, del año 1992. Lo que yo vengo a proponer aquí es poner a hablar el disco de Fito Páez, El amor después del amor, para que nos permita esbozar posibles respuestas o modo de abordaje a la pregunta sobre qué hay después de la facultad y qué hacer, bien, cuando llega el primer paciente. Voy a quedar expuesto, porque me voy a animar a cantar, por muchos motivos. Por muchos motivos. El primero es porque puedo, porque estoy sentado de este lado. El segundo es porque quiero hacerlo. El tercero es porque me gusta Fito Páez. Pero ese amor a Fito Páez viene por un punto de contagio respecto de mis amistades, que es un punto por el cual vamos a pasar, no por la mía, sino por la de todos y todas. Bien. De hecho, cuando yo empiezo a cursar aquí en la facultad, me armo un grupo de amigos que perdura hasta el día de hoy, fuertes amistades, y ellos me transmiten la pasión por Páez. Y cuarto punto, porque si estamos reunidas y reunidos aquí, es porque tenemos un poquito de miedo de correr ese riesgo de lo que implica recibir al primer paciente. Entonces, no, quedar un poquito en falta, un poquito no, quedar en falta, no está nada mal. Y tomo lo que dice la compañera Mili, que de los fracasos se aprende, digo, no hay muchas recetas. Nos metemos entonces en la obra maestra del señor Fito Páez. Track número 1, que lleva por nombre el nombre del disco, El amor después del amor, y arranca. Voy a tomar algunos pasajes de las canciones, por supuesto, no por todas, por algunas, y dice así. El que quiera va a entrar a esta chica que me va a escuchar cantando y corriendo. Yo advierto, el compañero no se vaya. Si alguno sabe, se quiere sumar, no hay ningún problema. Pero voy a cantar. En El amor después del amor, el tema número 1, arranca Páez y dice:
Yo lo sé muy bien que aprendí a querer el perfume que lleva el dolor en la esencia de las almas, dice toda religión. Para mí, ¿qué es el amor después del amor? No dice Páez. Con un poquito de miedo cante. Bueno. Estoy calentando la voz. ¿Estoy bien, Mariano? ¿Olivia? Excelente. Páez nos dice que aprendió a querer el perfume que lleva el dolor. Me parece extraordinaria esa frase, porque ahí sitúa un modo, identifica, mejor dicho, un proceso de duelo. Aprendí a querer el perfume que lleva el dolor. Después afirma que para él eso es el amor después del amor. Y esto nos introduce en la problemática del duelo, primer concepto a desarrollar a partir de la obra de Páez y a la hora de encontrarnos contra nuestro primer paciente. ¿Bien? Y si digo nuestro porque lo estamos pensando entre todas y todos. ¿Bien? Es necesaria una operación del duelo que nos conlleva al acto, por eso la pregunta, ¿qué hacemos cuando llega el primer paciente? De duelar una posición, ¿cuál? La de estudiante. Bien, es necesaria esa operación, no sin dificultades, en donde el acto va a ser singular, es lo que señalaba la compañera Mili en la introducción, no nos vamos a ahorrar eso. Ahora bien, podemos pensarlo entre todas y todos. Eso es la convocatoria para esta reunión, ¿bien? Es eso. Ya se va la primera persona que te escucho cantando. Creo que será la primera, muchas. Chao, compañera. Entonces, ahí tenemos que es necesaria una operación del duelo para recibir a un paciente en nuestros consultorios. ¿Bien? En el flyer de Instagram hay una compañera que no sé si está presente, que hizo como un descargo de todas las cuestiones administrativas burocráticas que hay que hacer después que uno se recibe, que la matrícula, el título, el arte de curar, etc., ¿no? Que está muy bien, de hecho lo hizo con humor, no sé si está presente, en fin. Bueno, a ver, efectivamente una economía nueva se inaugura, esto es así, y las cuestiones administrativas son necesarias para insertarse en el mundo laboral. Aquí estamos reunidas y reunidos porque pensamos cómo libidinizar esa economía, porque si quedan cuestiones estrictamente administrativas burocráticas, que son necesarias, por supuesto, se transforma en una película de terror, digo, ¿no? Entonces aquí vamos a libidinizar esa nueva economía inaugurada por un duelo. ¿Bien? Paso entonces al subtítulo. ¿Qué hacemos cuando llega el primer paciente? Fito Páez, ¿qué nos va a decir? 2 días en la vida. Honey, 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 baby, ya dejemos de llorar. Te veo ahí en media hora, no te olvides de mí. 2 días en la vida nunca vienen nada mal, de alguna forma eso se trata de vivir. Este tema hace referencia a la vida de Thelma Yvonne Dickinson y Louise Elizabeth Sawyer, más conocidas como Thelma y Louise. Track número 2 de la película que sale en el año 1991, es ganadora del Oscar a Mejor Guión, y un año después Páez toma esta película y hace esta canción. ¿Por qué traigo las figuras de Thelma y Louise? Que son 2 mujeres que de un momento para el otro interrumpen la mediocridad de sus vidas, ¿no? Afectadas por parejas tediosas y por trabajos espantosos, y deciden escapar. 2 días en la vida tiene que ver con un fin de semana alocado, en una aventura que se va complejizando y que termina, ¿no? Bueno, véanla porque es un peliculón. Ahora bien, ¿qué carajo tiene que ver Thelma y Louise con los pacientes que llegan a nuestros consultorios? Bueno, algo en la vida de los pacientes, cierta cotidianidad se ve interrumpida, es lo que señalaba recién Olivia. ¿Bien? Hay algo que deja de funcionar, algo que cambia, ¿no? Y son fugitivos de algo que se les torna extraño y nos tocan el timbre de nuestros consultorios, nos escriben al WhatsApp o nos llaman por teléfono. ¿Bien? Ahí tenemos 3 puntos que me parecen necesarios, nos ponemos un poquito más técnicos, que tienen que ver con la llegada del paciente, con nuestro quehacer en relación a eso y con la presentación del espacio. La llegada del paciente tiene que ver con este punto en donde la cotidianidad se ve interrumpida, algo se torna extraño, se vuelven fugitivos de eso y llegan ahí. Lo que generalmente hago yo es preguntar, ¿y usted cómo es que aterrizó en este consultorio? Porque hay muchos lugares donde una persona puede ir, hay muchísimos lugares. De hecho pueden hacer como Thelma y Louise y subirse a un auto e irse a México. Esto efectivamente pasa, ¿no? En algunas presentaciones, no es un chiste esto, presentaciones psicóticas, las personas huyen y aparecen en otros países. Bueno, alguien llega al consultorio, ¿bien? ¿Y qué hacemos nosotros con esos? Y acá hay un punto de alivio. Le damos lugar, le damos la bienvenida,
venga, siéntese. Le prestamos el espacio para que le ponga palabras, ¿bien? A ese malestar que la queja, ¿bien? Entonces, a la atención de lo que nosotros deberíamos hacer, respondemos con una pregunta. ¿Y usted por qué viene aquí? ¿Qué le anda pasando? ¿No? Es una respuesta ética. Y nos alivia de nosotros tener que responder en realidad por el otro, para que esto... No. ¿Y usted qué tiene para decir? Las palabras cobran estatuto de palabra, ¿bien? Y va organizando su malestar, va a ir acomodándolo. Donde el análisis, ahora vamos a ir a ese punto, en realidad tiene que ver con desacomodar lo que ya está acomodado. Por último, la presentación del espacio. Tráfico en Katmandú, es un tema de Páez, oscuro, por cierto, en donde dice, es oscuro, tremendo. ¿Lo vas a cantar? No lo voy a cantar porque es muy difícil. El de Telma y Luis lo voy a cantar, pero me dio miedo. Sí, te vi. ¿Viste? Sí. No, ahora voy a seguir cantando. Te falta un poco el coraje. Me paralizó el coraje de Telma y Luis. En Tráfico en Katmandú, Fito Páez dice que desde adentro nos podemos mover, hacer un agujero en una inmensa pared. Después sacate poco a poco la piel, la sangre es para siempre, nada puedes hacer. Bueno, efectivamente, no se lo digan a los pacientes porque se van a ir del consultorio, no van a volver más y posiblemente le hagan una denuncia en el Tribunal de Ética del colegio, ¿no? Pero de esta frase podemos extraer la invitación de sacarse la piel poco a poco, que tiene que ver con el transcurso de un análisis que va en la vía de desarmar, de deformar, de quitar el disfraz a lo que está coagulado, a lo que se presenta, bien, como algo dado. Presentar el espacio, nosotros y nosotras estamos aquí, más o menos sabemos cómo funciona un consultorio, digo, no es suficiente con bonitos cuadros y con un diván que cada vez salen más caros, es necesario presentar la dinámica del funcionamiento del dispositivo analítico. La asociación libre con la que insistía Freud no existía, ¿por qué? Porque uno tiene que presentar, diga lo que a usted se le viene a la cabeza, es una invitación, ¿no? A que la persona se suelte y empiece a hablar, digo. Y hay que dejar bien en claro la regla fundamental. Por eso es la regla fundamental, no un capricho de Freud esto. Esto es para que el espacio funcione como tal, ¿bien? Y es necesario presentarlo, no va de suyo. Bien. Importante cómo se contactan con nosotras y nosotros a través de un llamado telefónico, a través de un WhatsApp, a través de que tocan el timbre. Bien, ahí ya está en marcha la transferencia. Y es un punto donde hay que retornar todo el tiempo. El momento del inicio del análisis es fecundo. Es uno de los momentos más importantes. Freud insistía con las entrevistas preliminares. Entrevistas preliminares que parece que como es preliminar, una cosita así, entonces sí, lo interesante en la asociación libre, el inconsciente, los sueños, no. Lo preliminar es muy importante, la previa, vamos a decirle, ¿no? Y a nosotros nos gusta la previa en el boliche, la previa entrar a la cancha, la previa en la cama. Digo, no, son importantes esos momentos. Después se pasa a los bifes, ¿bien? ¿No? Digo, pero en la previa hay que darle un valor que tiene. En la previa de un análisis, por ejemplo, acontece algo tan importante como situar una hipótesis diagnóstica. ¿Y cómo se sitúa una hipótesis diagnóstica? Escuchando al otro. Escuchando si en el discurso presentan una cuestión bizarra, algo que no tiene demasiado sentido, ir con cuidado. Apelar a datos históricos, si hay experiencias previas, si hubo otros tratamientos. Es el momento para preguntar. Es el momento para preguntar. Y esto no porque uno deje de preguntar después del transcurso de un análisis, pero no hay que dar nada por sentado, ¿no? Y que tiene que ver con esta posición donde uno no tiene respuestas, sino lo invita al otro, le da una bienvenida a que algo de su malestar vaya cobrando, ¿no? Se vaya esbozando algo que no sabemos bien qué es. Bien, en caso de trabajar con niños o niñas, otro día fuimos con Juliana a un foro de investigación en salud mental, niñeces, se les dice, yo no sabía. Bueno, se trabaja estrictamente con los padres, o con los referentes, con aquellos que nos convocan. Sí o sí, digo, ¿no? El subtítulo del subtítulo, del saber sin poder al poder sin saber. Agregaría, del saber sin poder al poder sin saber, o mejor dicho, a poder bancarse el no saber. Acá hay una cuestión clave. Y esto no se trata
de dejar a un lado la teoría, en absoluto. Hay que formarse y hay que formarse mucho. ¿Bien? Ahora bien, de lo que se trata aquí es de no saber nada en relación al otro, que también es un punto de alivio, digo, ¿no? Tiene que ver con otro concepto freudiano que es el de la abstinencia. ¿Bien? Es soportar el no saber. Y esto no implica ser un muerto, estar callado, no intervenir, esos silencios eternos, en absoluto. Es sostener una posición. ¿Bien? Y esto tampoco impide que ante la inminencia de un peligro, de un riesgo que nosotros leamos en el otro, no se lo podamos decir, ¿no? Si sabemos que se va a pegar un palo, hay que decirle, che, te vas a pegar un palo si haces esto. ¿Bien? Sostener un enigma, una pregunta, un no saber, un brillante sobre el mic, no va a decir Fito Páez. Le da vergüenza, ¿no? Pero dice, al final de la letra, brillante sobre el mic, un tema. Es interesante, dice, hay secretos en el fondo del mar, personas que me quiero llevar, aromas que no voy a olvidar, silencios que prefiero callar, mientras vos jugás. Es un gesto de abstinencia ¿no? Ubica la posición del analista que le pasan todas estas cosas. Al analista no pasa cosas a nosotros. ¿El concepto de contratransferencia es eso? Ahora bien, hay un punto en donde Páez y Freud se ponen de acuerdo que tiene que ver con la suspensión del propio narcisismo. No se trata de nuestro narcisismo. Y esto no implica que no lo podamos poner a jugar. No implica que no podamos invitar a un paciente a tal o cual actividad, o que le podamos tirar una onda en una dimensión de yo a yo, ¿no? Ahora bien, no se trata de nuestro narcisismo, es una suspensión. Ahí. Bien. Silencios que prefiero callar, dice, mientras vos jugás. De lo que se trata es que jueguen. Sostener ese juego. Bien. Dicho de otro modo, a rodar mi vida, otra obra maestra, me animé a hacerle algunas modificaciones. Bien. El analista le diría al analizante, y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar tu vida. Y a rodar, y a rodar, y a rodar tu amor, yo le agregaría de transferencia. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va tu vida, yo no sé dónde va, pero tampoco creo que quieras saber vos, sería algo así. Entonces la pregunta es, ¿quién sabe? Un amigo de la casa, Ángel Fernández, un maestro, para mí, a quien voy a estar agradecido siempre con él, que estuvo en el primer encuentro de este ciclo junto a una gran amiga, Miranda Julia Félix y Juan Ritbo. Él siempre dice que entre analista y analizante son dos vagos. El único que labura ahí es el inconsciente. Y vaya que tiene razón, digo. Y es a partir de ahí que cuando yo escuché esta frase, bueno, me alivié bastante, porque tiene que ver con esta tensión flotante que sitúa Freud en las formaciones del inconsciente, en el material que trae el paciente. Bien. El subtítulo del subtítulo, registros de un pasaje, dice la invitación para el día de la fecha. Dijimos que el acto es singular, que eso queda cuenta de cada uno, de cada una. Ahora bien, el pasaje, no al acto, sino a duelar esa posición de la que les hablo, es con otros. ¿Bien? De ahí este encuentro y otros tantos. ¿Bien? Ahora bien, voy a situar dos condiciones que son importantísimas, vitales, innegociables. Las nombró Olivia. Una tiene que ver con el análisis personal y otra tiene que ver con los otros. Y vamos a ver de qué otros estoy hablando. No hay psicoanálisis posible si no hubo análisis personal. Esto, a mi entender, es innegociable. Pero no es un capricho. Todas estas cuestiones que aparecen en la facultad, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, el complejo de Edipo, todo eso cobra algún tipo de valor cuando uno está en análisis, cuando uno se hace tangible. Digo, pues si no estamos repitiendo teoría que nadie sabe qué pepino es eso, digo, y es importante, como acto de entrar en una gimnasia analítica, me permito nombrarlo así, para después empezar a laburar, digo, como acompañante terapéutico, como analista, como implicar un trabajo con el otro. Digo, es necesario el pasaje por un análisis. Esto lo decía Freud, no se nos ocurrió a nosotros con Olivia. En realidad sí, pero bueno. Seguramente hay analistas que no se han analizado, bueno, no en nuestro caso, y no lo aconsejamos. En un momento, en A rodar mi vida, dice Fito Páez,
Cuando me di cuenta, estaba vivo. Vivo para siempre, de verdad. Un análisis necesariamente conduce a despertarnos. Es así. Cuando uno se despierta en un análisis, muy difícilmente se vuelve a dormir. El síntoma siempre nos quiere en esa siesta eterna, ¿no? Pero cuando uno despierta, es muy difícil que vuelva a dormir. Tampoco se piensa en que es tan simple estar vivo, digo, no es algo, qué bonito. No, cuesta un montonazo de dinero, de tiempo. Y ahí me parece muy importante hablar, y ahí sitúo dos grupos: maestros analistas, amigos banda. Y ya voy cerrando. Y me introduzco en una entrevista, ya no en El amor después del amor, sino una entrevista que le hacen a Fito Páez en Caja Negra. No sé si la habrán visto, si no la vieron, por favor, véanla. Es una lección de psicoanálisis. Julio Leiva le pregunta por cómo estaba Fito Páez en el año 1986, año donde acontece la tragedia, un triple crimen, un femicidio múltiple, donde mueren 3 personas, 2 de las cuales, una es su tía, otra es su abuela. Fito Páez señala que él las consideraba como madres. Estaba destruido. Año 1986. 1992 saca El amor después del amor, 6 años después. Leiva le pregunta acerca de maestros y amistades. Fabiana Cantilo, Charly García. Con Fabiana Cantilo él tiene una relación de amor también. Dice que en ese momento él estaba muy border, que estaba anestesiado, que estaba tirado en la cama, empastillado, borracho, perdido. Y trae las figuras de Cantilo y García. Y lo voy a leer, porque me tomé el tiempo de transcribirlo y me parece que vamos a comprender a dónde va Fito Páez. Afirma: Fay me sacó de la cama, me agarró de los pelos, me puso en un Fiat y me llevó a una sala de ensayo en Caballito con Luis Olberto a ensayar La La La. Si eso es salvarle la vida a alguien, ella lo hizo. Y no fue la única vez que lo hizo. Y Charly también. La noche que pasó el asesinato estaba conmigo en Río de Janeiro y yo era un zombie. Y entonces Charly se queda conmigo y dice: vamos a ver una peli. Pone Purple Rain. Yo era un fantasma. Y él era Charly García. Y en un momento, es el último tema donde el protagonista principal, que es Prince, empieza a correr por todo el escenario, da vueltas por el piano, inaugura una banda. El tema se llama Let's Go Crazy. Tenía un ritmo up que me entusiasmó, me sacó de Zombilandia, y Prince, que no paraba de moverse. Y Charly, sin mirarme, dice: ¿y cuando se caiga del caballo? Yo estaba en una situación border, y Charly dice esa frase, y a mí me da un ataque de risa, y a él también. Y nos empezamos a reír. Por ese, y por infinidad de motivos, es que amo a Charly García. Porque me hizo reír de mi vida. Me parece que acá, Fito Páez nos trae la enseñanza que ni la práctica del psicoanálisis, ni cualquier tipo de práctica, es en soledad. Y por eso traigo la figura de los maestros, por un lado, y de las bandas, por otro lado. De las bandas, de los grupos, digo. Las dificultades, las angustias, ¿no? Se mastican, se ensayan entre todos y todas. El amor después del amor es una obra de Páez, pero no es solamente Páez. Participa Calamaro, Mercedes Sosa, Charly García, ¿no? Y un sinfín más de artistas. La Mazota es una banda, es muy divertida, no es la única. Ángel Fernández tiene otra. Mariano Bello, los compañeros del fondo, tienen otra banda interesantísima con Carlos Quiroga. ¿Qué quiero decir? Que estas preguntas que nos angustian, ¿bien?, que nos confrontan a un duelo, necesariamente se arman con otros, ¿bien? Y a partir de las bandas, no me quiero olvidar de los grupos que se gestan en la facultad, necesarios, digo, ustedes ya lo deben saber muy bien, que propician una fraternidad inoxidable a través de los años, necesaria para atravesar las angustias de los exámenes y todo lo que conlleva atravesar la carrera universitaria. Y voy cerrando. Y es a partir de las bandas que uno puede cantar y afirmar lo que señala Páez en la última canción, no del disco, sino más bien de esta jornada, que ni más ni menos que La Rueda Mágica, canción en la que participa
maestro, amigo y referente para él, Charly García. Y al unísono, en relación al duelo que implica un acto, ambos entonan: todos ya nos fuimos de aquí, todos ya nos fuimos de casa. ¿Para qué? Para tocar rock and roll. Muchas gracias. Bueno, te felicito, Mauro. Muy bueno. Déjame ver una cosita acá, porque también cometí olvidos y me olvidé unas hojitas, pero lo vamos a solucionar. Él retomaba el título porque es bueno el título del ciclo y de esta jornada especial. Entonces hay que empezar por ahí, evidentemente. Dice, ¿qué hay después de la facultad? La pregunta por la formación. Es evidente que esa pregunta de qué hay después no es el espacio, ¿no?, que se puede encontrar más allá de la facultad. Vieron que se dice el claustro universitario, es decir, que la facultad es un lugar donde uno puede quedar enclaustrado, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta por lo que hay después es muy importante. E incluso hacerla desde adentro, ¿no? Pero insisto, creo que no es solamente en relación al espacio, sino que es en relación al tiempo. Es decir, que se trata del tiempo de después, ¿no? El tiempo que hay después. Es decir que, evidentemente, bueno, vamos entonces. Entonces decías el espacio, decías, o sea, ya me hablo en tercera persona, estamos bien. Bien, entonces está el espacio que hay más allá y el tiempo que está después, digamos, para seguir con las canciones. Entonces es obvio que bueno, es una pregunta que se hace en relación a un tiempo que termina y, como decía muy bien Mauro, es ese tiempo del estudiante, ¿no? Hay que vindicar un poco esa figura, ¿no?, sufriente, que tiene su propia psicopatología, ¿no? El estudiante es alguien que ha abandonado su casa natal, digamos así viva a 5 cuadras. Es alguien que, ¿sí?, ha dejado atrás a su lengua familiar, ¿no? Él también se ha ido de casa para tocar rock and roll y es un poco, ¿no?, alguien que está en una especie de tránsito, de limbo, ¿no?, de preparatoria eterna, ¿no? Es un tiempo muy difícil porque no se terminan de articular, digamos, los reales que arman la vida adulta, ¿no? Entonces, así uno tenga 50 años y esté estudiando, digamos. Hay un problema ahí que es caldo de cultivo para el estallido de muchas neurosis, ¿no? Como decía el sepulturero de Corral de Gusto, yo no le deseo el mal a nadie, pero a mí que no me falte el trabajo, ¿no? O sea que a alguien le tienen que pasar las cosas. Entonces, el estudiante es alguien que, ¿no?, que tiene ese tiempo de espera, de preparatoria, y que espera que ese tiempo se termine, ¿no? Y por suerte, digamos, si, ¿no?, las cosas no se dilatan al infinito y encuentran la salida al mar, digamos así, un día se termina, ¿no? Entonces me parece que es ahí donde surge la pregunta por la formación, ¿no? Es decir, que la pregunta por la formación es una pregunta que la puede hacer alguien que pierde la inocencia, ¿no?
Es una pregunta que implica una toma de posición, ¿sí? Porque ya no es una pregunta académica, la pregunta por la formación, sino que es una pregunta política, ¿sí? Es una pregunta que tiene un estatuto político y por lo tanto sus respuestas son respuestas políticas. Es decir, que es una pregunta que ataca, digamos, a las condiciones reales de una práctica y ¿no? el modo en que efectivamente se la practica y sobre todo el modo en que se la transmite, ¿no? El modo en que las generaciones futuras se van apropiando de una práctica. Eso involucra la pregunta por la formación que ¿no? la puede hacer alguien, elevar realmente a alguien que está terminando su tiempo, ¿no? y viendo en el horizonte el comienzo, ¿sí? de un nuevo momento. Ahí es vital la pregunta por la formación, que es una pregunta que realmente me ha acompañado durante muchos años. Tengo ahí, digamos, una práctica de esa pregunta. Hay muchas cosas para decir, ¿no? En todo caso la retomaremos después en la discusión, porque venimos acá a hablar con ustedes. Pero, digamos, no podemos eludir el hecho de... ¿Hola? ¿Se escucha? Ahí va. Bueno, entonces, de todas formas no podemos eludir el hecho, ok, la pregunta es por la formación, pero ¿la formación de qué? Este es un terreno polémico y, como diría Ángel Fernández, un terreno propicio también para la confusión. Y también hay que tomar posición acá. Se trata de un suplemento de la formación del psicólogo, se trata de la formación del analista. ¿De qué formación estamos hablando? ¿No? Pongamos las cartas sobre la mesa. En principio, lo que yo voy a decir, y después lo retomamos, es que esta facultad no es la casa natal de Freud, ¿no? O sea, quiere decir que Freud no es connatural a las facultades de psicología. ¿Ok? Freud es, en todo caso, un huésped, ¿sí? Y a veces un huésped muy maltratado, digámoslo así. Pero siempre, digamos, si no realizamos totalmente nuestra locura, Freud siempre va a ser un extranjero, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? La lengua freudiana va a ser para nosotros un término que va a costar mucho tiempo y mucho trabajo apropiárnosla. ¿Ok? Entonces, Freud es un huésped en nuestra facultad como otros, ¿no? Pero no hay que perder esa dimensión. Cuando perdemos esa dimensión de que y nos volvemos con naturales a Freud, caemos rápidamente, ¿no? en la degradación, digamos, o lo que es peor aún, en la infatuación, ¿no? Porque no hay ninguna distancia, ¿no? entre ese extranjero y nosotros. Muy bien. Entonces, a partir de ahí podemos avanzar sobre la segunda pregunta, que es ¿qué hacemos cuando llega el primer paciente? Es sorprendente esta pregunta, ¿no? Realmente hacía mucho tiempo que algo no me impactaba de esa forma, porque es verdad, hemos dejado de hacer las preguntas buenas, digamos así. Esta es buena. ¿Qué hacemos cuando llega el primer paciente, siempre y cuando, digamos, no tomemos la opción de huir, ¿no? Esa sería la cuestión primera.
En caso de que no huyamos, hay una indicación técnica que nos daba en su momento Fernando Mazzuelli, profe también de esta facultad, amigo, y bueno, y al ser unos años más grande que nosotros, cuando recién nos recibíamos, nos decía, nos daba un consejito, digamos. Entonces, claro, imagínense que uno recién se recibe y te llama a alguien por teléfono, porque en esa época la gente se hablaba por teléfono, ¿no? Te llama por teléfono y dice, hola, ¿qué tal? ¿Vos sabés qué? Quiero empezar un análisis con vos. ¿Me das un horario? Sí, sí. Bueno, yo puedo domingos a las 11 de la noche. Sí, dale. ¿Voy yo o venís vos? Bueno, es lo que no hay que hacer. Es lo que no hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Te llama el paciente. Hola, ¿tenés un horario? Espérame que chequeo la agenda que no la tengo conmigo. Entonces ahí uno, ¿no? Le da un tiempo y le llama otra vez. Mira, todo casillero vacío a las 8 de la mañana. ¿Te queda bien a las 11? Perfecto. Pero esos casilleros vacíos cumplen una función, ¿no? Porque nadie es absolutamente el primero en nada, ¿no? Eso es algo que hay que entender. Siempre hubo alguien antes, ¿no? Entonces es importante que el paciente sepa que no es el primero absoluto, por más que sea el primero que ustedes atienden. ¿Por qué? Digamos, por ejemplo, ¿cuál es, no? Porque el primero carga, digamos, esa duplicidad entre el origen y el comienzo, ¿no? Está bueno eso. En psicoanálisis es muy importante esa diferencia entre el origen y el comienzo. ¿No? Los comienzos de una práctica siempre van a armar retroactivamente un origen, ¿no? Que es cuando uno evoca, empieza a armar ese mito, ¿no? El origen es un mito y el comienzo es efectivamente la cagada que uno se manda, ¿no? Pero tiene que haber una especie de desfasaje. Por ejemplo, Ana O es la paciente originaria del psicoanálisis, ¿no? Pero justamente puede cumplir esa función porque no la atendió Freud y el psicoanálisis no estaba inventado cuando el tratamiento de ella sucedió, ¿no? Es decir, es como una especie de cero que permite el comienzo de Freud. Las cosas empiezan después de Ana Freud, de Ana O. ¿Eh? Ana Freud. ¿Eh? Dice, es la que le da el nombre, ¿no? Incluso la que le da el nombre, le da ideas, le dice cómo funcionan las cosas. Ese es la que está, digamos, en el origen que le permite a Freud el comienzo. Pero si insistimos un poco más en la pregunta de qué hacemos cuando llega el primer paciente, ¿no? Que es como el primer novio, ¿no? Bueno, como mujer, lo digo, uno le hace creer que es el primero siempre, ¿no? Y bueno, siempre hubo alguien antes, ¿no? Entonces, ¿pero qué hacer? Es importante esta pregunta, ¿no? ¿Pero qué hacer, sin embargo? A mí me parece que para arrimar un poco una respuesta, ¿ok? Confíen en mí, dice eso, poco. Lo dice en muchos lugares, de manera distinta, va variando, ¿no? Pero me parece que cada uno de los términos es esencial para responder esta pregunta. Empecemos por el lado más antipático, digamos, que es el de las enfermedades nerviosas, ¿no? A mí me parece un término genial. ¿Para nombrar qué? Para nombrar el campo operatorio del psicoanálisis, ¿okay? El campo donde el psicoanálisis conserva efectividad, ¿no? El campo donde el método, ¿no? Revela su eficacia.
antiguo, podríamos decir con un nombre un poco de modé, un nombre freudiano, digamos que es el campo de las enfermedades nerviosas, ¿no? Es un muy lindo nombre, como dicen las tías, ¿no? Está enferma de los nervios. Bueno, esa es paciente. Freud, ustedes saben que escribió un manuscrito, ¿no?, que se llamó El Proyecto de Psicología para Neurólogos, ¿no? Muy bien. Ese proyecto, digamos, Freud no lo publicó nunca, es una decisión, ¿no? Y cuando uno lee ese proyecto, nosotros lo hemos leído mucho, cuando uno lee ese proyecto se da cuenta que está todo el psicoanálisis contenido ahí, de principio a fin, ¿no? Es una especie de condensado total que Freud escribió en 2 semanas arriba del tren, no sabemos cuál tomaba, digamos, pero lo posta que lo escribió, y es absolutamente genial el proyecto, es algo extraordinario, está anticipado casi todo lo que Freud le va a llevar después 40 años, casi 40 años, ¿no? Entonces, ahora, lo que uno podría decir es que de que ese texto, el proyecto, debió ser, digamos, suspendido, ¿no?, suprimido, en la medida en que el proyecto de psicología para neurólogos, ¿no?, es puesto en suspenso, es que el psicoanálisis puede nacer, ¿no? En la medida en que el proyecto de Freud deja de ser de psicología y para neurólogos, es que el psicoanálisis puede nacer. ¿Ok? Encuentra, ¿no?, Freud el camino hacia el psicoanálisis, digamos, ahí entre 1895 y 1900, a partir de que, ¿no?, es la puesta en suspenso de ese lenguaje neurológico con el que Freud quería hacer entrar su descubrimiento al campo de la neurología. Entonces, el vecino más inmediato del campo freudiano, ¿no?, es la neurología de un lado y la psiquiatría del otro. Es largo esto, digamos, a la única persona que le parece divertido es a mí, pero hay una larga historia de la psiquiatría. Confíen en lo que le digo, le digo cosas que, digamos, a final del siglo XIX la psiquiatría y la neurología entran en una especie de alianza, ¿no?, que no había sucedido hasta ese momento. De ahí sale, digamos, esa palabra de los neuropsiquiátricos, ¿no? Es decir, que un neurólogo y un psiquiatra en la época de Freud estaban muy cerca. Charcot era un neurólogo, Freud era un neurólogo, ¿sí?, y por esa puerta entra la histeria, ¿ok?, por la puerta de la neurología, y eso todavía hoy sigue funcionando de manera muy parecida. ¿No? Cuando yo inicié mi práctica, empecé en Corral de Bustos, un pueblito del sudeste cordobés, porque ahí, digamos, era más fácil conseguir los primeros pacientes, digámoslo así. Entonces, claro, las primeras pacientes que aparecieron fueron aquellas que ni el neurólogo ni el psiquiatra, hombre ignoto, digamos, de Corral de Bustos, que le daba unas gotitas así de homeopatía, una cosa, o sea, no podés ser psiquiatra y dar flores de Bach, digamos, o sea, ¿no? Es como ser carnicero y no te la sangre, ¿viste? O sea, bueno, cuando ya habían pasado por ellos, ¿no?, por el psiquiatra, el neurólogo, esas mujeres, ¿no?, se había confesado con el cura y nada de eso funcionaba, esas mujeres fueron las que cayeron a consulta, ¿no? ¿No? Había una, creo que fue la primera, supongamos, digamos, no podía dejar de jugar a las maquinitas. En Corral de Bustos hay un casino, ¿no? Una cosa insólita, un pueblito tan chiquito hace un casino, pero bueno, tiene su razón.
Bueno, resulta que estas mujeres, muchas mujeres que trabajan en los talleres textiles, a la siesta iban y se jugaban una fichita. Bueno, resulta que esta perdió el trabajo, estaban por separarse, ¿no? Y no paraba de jugar, robar la plata a los hijos, estaba haciendo un desastre, ¿no? Y ya la habían medicado, le habían confesado, le habían hecho la tomografía y nada, funcionaba. ¿Ok? Bueno, estas son, digamos, este tipo de cosas, este tipo de fenómenos irreductibles para otros discursos, pero que están realmente en la frontera con el psicoanálisis, son las que, digamos, a partir de las cuales Freud inventa el método que inventa. Y ahora vamos a eso. Claro, ella nunca había hablado con nadie que, ¿no? Parió un bebé que nació muerto, ese bebé nunca le había conocido el rostro, porque en esa época se estilaba de no mostrárselo a la madre para que no sufra. Resulta que eso había pasado hacía 40 años, ella nunca había hablado con nadie de eso, hasta que encontró, digamos, el partener, ¿no? Pero entonces decimos, como dice Freud, el psicoanálisis, no hay que olvidar esto, nunca, jamás. El psicoanálisis es un método de curación y de investigación. Si se olvida que el psicoanálisis es un método, uno tiende a creer que el que cura es el psicoanalista. Pero el que cura es el método el que permite curar y a la vez investigar. Freud da, esto es muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué se hace cuando viene un paciente? Se pone en funcionamiento un método, ¿no? Que inventó Freud. Y Freud lo inventó por muy buenas razones. O sea, Freud da una especie de 3 pasos en simultáneo. A mí me llevó muchos años ordenar esto, pero ahora creo que está bien. Freud da como 3 pasos en simultáneo, o sea, que son el mismo, pero que conviene distinguirlos, digamos, ¿no? Para Freud, él descubre el inconsciente, ¿no? Freud estaba convencido de que su descubrimiento iba a cambiar la historia de la humanidad, ¿no? De hecho, para él estaba a la altura de Darwin y Copérnico, el descubrimiento del inconsciente, ¿no? O sea, él ¿no? Es que incluso se identificaba con los conquistadores como Colón, ¿no? Había descubierto, ¿no? En el sentido de que nadie había llegado hasta allí, pero eso existía, ¿no? Ahora bien, para soportar ese descubrimiento, porque, ¿no? Para soportar ese descubrimiento, Freud inventa un método y funda el psicoanálisis. ¿Ok? Para soportar ese descubrimiento, porque ese descubrimiento nos puede volver locos, ¿no? A Freud mismo lo podría, ¿no? Algo tan excepcional, ¿por qué no deliró? Justamente, lo que yo pienso es que el descubrimiento del inconsciente se soporta en relación a la invención del método que le llevó a Freud toda su vida a construirlo. ¿Ok? Van a ver, cuando ustedes lean, por ejemplo, la autobiografía o la historia del movimiento psicoanalítico, Freud hace la historia de ese método, que para él tiene una prehistoria, que es nada más y nada menos que la hipnosis y la sugestión. ¿Ok? Y nunca se detuvo en la construcción de ese método, incluso, texto de 1937, Construcciones en Análisis. ¿Ok? Que es una vuelta más sobre, ¿no? La práctica de ese método. ¿Ok? Entonces, y bueno, y la fundación del psicoanálisis es una especie, ¿no? Es decir, termina
el soporte de ese método es la fundación de un nuevo discurso, como diría Foucault, ¿no? Entonces el método se soporta en un discurso, a su vez que el inconsciente se soporta en un método. ¿Por qué? Porque ¿qué es el psicoanálisis? Podríamos decir la práctica, ¿no? La puesta en marcha de un método que soporta el descubrimiento del inconsciente para cada uno de nosotros. Y eso es lo terapéutico. Eso es aliviador. Es decir, que todo lo que hay que hacer, y lo difícil, ¿no?, es primero empezar a preguntarse cómo funciona esa máquina, ¿no? ¿Cómo es que esa máquina se pone en marcha? Porque no es tan fácil. Para eso Freud inventó reglas técnicas, ¿no? Reglas técnicas. Las reglas técnicas hay que tener cuidado, ¿no? Porque son artificios para que el método funcione, ¿ok? La regla técnica fundamental es, como decía Mauro, asociación libre, atención flotante, ¿sí? Pero hay una relación entre método y técnica, ¿ok? O sea, las reglas técnicas son medios, ¿sí?, medios para que algo se ponga en marcha. Es decir que la asociación libre, se nos está cayendo el cartel, ok, muy bien. La asociación libre, para Freud, es el revés exacto de la hipnosis, ¿ok? Es decir que el psicoanálisis a lo que invita es a un modo inédito de hablar, ¿ok? Un modo inédito de hablar, ¿de qué manera? El psicoanálisis invita a hablar de modo tal en el que dejemos de dormir. Por eso es el revés de la hipnosis. Hablar de modo tal que una palabra a la que uno llega, a la que uno es capaz de decir, de pronto nos sorprenda, ¿no? De pronto nos sorprenda y nos despierte de nosotros mismos, ¿ok? Ahora, ese método, cuando ¿no?, que tiene sus reglas técnicas, incluso la regla técnica fundamental, que es asociación libre, atención flotante, como ustedes saben, pero el psicoanálisis no es una técnica, ¿ok? Por lo tanto, ¿sí?, no es una técnica que se aprende, sino que es un método que se practica. Las técnicas están para que el método siga. Por ejemplo, Melanie Klein, cuando inventó el juego en la práctica con niños, realizó una invención técnica para que el método amplíe sus fronteras. ¿Ok? No es lo mismo, ¿sí? No cambia el método, hace una innovación técnica, ¿sí? Muy bien. Entonces, hay dos elementos que me parece que hay que mencionarlos, que nos menciona Freud en Consejos al Médico y que en general son eludidos en nuestra facultad con buenas razones. Y que ese método, digamos, la práctica de este método se soporta, digamos así, en dos reales, que son el tiempo y el dinero. ¿Ok? Eso le da al método, ¿no? No es una reflexión filosófica, no es una charla de conocimiento de uno mismo, ¿no?, sino que está en juego el tiempo y el dinero, que son dos reales, quiero decir, dos límites de la experiencia. ¿Ok? Dos límites constitutivos de la experiencia del análisis. Del tiempo podemos hacer, digamos, hay de todo para decir ahí, pero el dinero, ¿no? No olvidemos, ¿sí?, que Freud, el psicoanálisis también es un medio de ganarse la vida, ¿ok? Esto es muy importante porque
y esto Freud inventa el método, pues está empujado por sus circunstancias, ¿no?, a encontrar un modo de tratamiento de las enfermedades nerviosas. Entonces dice Freud del dinero: el analista no pone en entredicho que el dinero haya de considerarse en primer término como un medio de sustento y de obtención de poder, pero asevera que en la estima del dinero coparticipan poderosos factores sexuales. Y puede declarar por eso que el hombre de cultura trata los asuntos de dinero de idéntica manera que las cosas sexuales, con igual duplicidad, mojigatería e hipocresía. Opino, dice Freud, un poco más adelante, en Consejos al Médico, que es más digno y está sujeto a menos reparo ético confesarse uno mismo sus pretensiones y necesidades reales, y no, como suele ocurrir todavía hoy entre los médicos, hacer el papel del filántropo desinteresado, papel para el cual uno no posee los medios. O sea, ¿quién te crees que sos?, ¿no? Para el cual uno no posee los medios, y luego afligirse en su foro interno por la falta de miramientos y el afán explotador de los pacientes. Entonces, no hay análisis sin esos límites reales, ¿sí?, que regulan el intercambio de palabras entre dos personas, ese singular intercambio de palabras entre dos personas, que es el tiempo y el dinero. Sobre esto es que se asienta la transferencia. La transferencia, sin una relación al tiempo y sin una relación al dinero, incluso que alguien trabaje ad honorem, ¿no? O sea, el dinero es una variable que hay que tener en cuenta, aunque a ese paciente no se le cobre, ojo, pero lo que no puede ser forcluido, es una especie de charla, ¿no?, de buena onda, de filántropo, para calmar el sufrimiento de la gente, ¿no? Eso no está ni bien ni mal, está por fuera de los límites del método, ¿ok? Entonces, sobre eso se asienta la transferencia, porque si no, lo que tenemos es, en psicoanálisis, la transferencia es una especie de tratamiento del sujeto supuesto saber. La transferencia, como dice Freud, es esa mezcla de oro y cobre, ¿no? Sin el tiempo y el dinero no es posible, digamos, esa mezcla de amor y de odio, ¿no?, ese erotismo que está en juego en cada análisis, esa manera de embarrarse los pies cuando uno habla, que es la transferencia freudiana. No es una experiencia espiritual, ¿no? La transferencia es la conexión de lo que se dice con el cuerpo. Por eso toca los puntos bajos, ¿no? Y por eso la transferencia es sexual. Lo defendió Freud desde el principio hasta el final. Ahora, esa manera de bajar, ¿no?, hacia el barro es posibilitada gracias a esos reales del tiempo y el dinero. Si no, la transferencia se vuelve inanalizable, inmanejable, como decía Olivia. Se trata del manejo inmanejable, se idealiza, se espiritualiza de modo tal, ¿sí?, que se vuelve absolutamente inmanejable en un análisis, ¿no? El tiempo y el dinero degradan, ¿no?, conectan con el cuerpo, ¿sí? Porque el tiempo es la finitud y el dinero es las pasiones, la codicia, ¿no? Las necesidades. Muy bien, para cerrar, entonces, el método no es una práctica aséptica ni científica, ¿no?, sino que Freud inventa el método y con lo primero que se encuentra es con la transferencia, ¿no? Y el verdadero motor de un análisis, ustedes ya lo saben, y el verdadero obstáculo también, es la transferencia. Y el verdadero problema de cada análisis es, como decía Olivia, y como dice Freud en Puntualizaciones sobre el amor de transferencia,
Los practicantes creen que el problema es la interpretación, cuando en realidad el problema es el manejo de la transferencia. Ahí naufragan o triunfan cada uno de los análisis que practican. Pero para cerrar, digamos que el analista tiene que, ¿no?, como el método lo implica, no es un operador que practica una técnica, ¿no?, sino que está implicado en el método. Uno de los términos que nos puede dar una idea de eso es el del deseo del analista, ¿no? Ese deseo del analista no es algo que viene del cielo de Platón, sino que viene nada más y nada menos que del deseo de Freud, ¿no? Incluso de la impureza del deseo de Freud, de la ambición del deseo de Freud, pero también de lo indestructible del deseo de Freud, que hace que 120 y pico de años después estemos todavía, ¿no?, bajo las reglas de ese método que él inventó y en el campo, digamos, que él circunscribió. Es decir, que venimos del deseo de Freud. A cada uno de ustedes que se ponga, digamos, en esa serie, ¿no?, porque parte del pánico que sucede cuando uno va a atender el primer paciente es que está fuera de la serie, ¿no? Cuando uno encuentra a sus pares y sus maestros, se pone en una serie, pero el inicio de esa serie, el Big Bang, digamos, para los analistas, es el deseo de Freud. De ahí viene el deseo de cada analista, digamos, que hace que, ¿no?, pueda sostener esa práctica sin volverse loco, para decirlo así. Ahí es donde tiene sentido hablar de formación. Si la formación hace algo con nosotros mismos, es crear las condiciones para que ese deseo sea posible. La formación del analista no es ni más ni menos que la posibilidad de la deformación de su propia neurosis. Es con eso con lo que se trabaja. ¿Sí? La formación del analista afecta un deseo impuro, ¿no?, un deseo que viene de sus propios fantasmas, ¿no?, pero lo vuelve operativo. Lo vuelve operativo para que en cada uno, ¿sí?, de las experiencias que uno lleve adelante, ese deseo permita soportar el erotismo de la transferencia y acompañar a alguien en el descubrimiento de ese extranjero permanente que es el inconsciente. Nada más. Gracias.